Bueno, sean todos bienvenidos a este encuentro, ¿verdad? Sobre vida devocional, que lo hemos denominado una vida de altura, por razones de seguridad, debido a que este video y estos conceptos pueden ser compartidos por personas, por obreros que están en el campo sirviendo en situaciones encubiertas, pues esto está con ciertas medidas de seguridad. No hay cámaras encendidas, no hay nombres, etcétera. Pero yo espero que todos aquellos que puedan ver esto, pues les sea de bendición y les pueda servir estos principios que vamos a estar viendo en estos momentos. Para empezar, ustedes ven que le hemos puesto vida de altura, principios devocionales, y lo primero que vamos a ver es qué es la devoción, porque por lo regular las personas entienden que la devoción o el devocional es leer Biblia y orar en la mañana, pero realmente la devoción encierra mucho más que eso. La devoción, según el diccionario de la Real Academia Española, implica amor, veneración, fervor religioso, práctica piadosa, inclinarse ante algo o alguien, estar dispuesto a dar culto a Dios y hacer su voluntad. Pero en primera de Timoteo 4:8, ¿no? 4 del 7 al 8, nosotros tenemos una serie de ideas y de conceptos que vamos a estar compartiendo por acá, que nos amplían un poquito más sobre qué es esta devoción. Primera Timoteo 4:7 nos dice: nada tenga que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Ese término disciplínate, o como está ahí aparece, gimnasio, de gimnasio, practicar, entrenar, lo pusimos en el idioma original para que se vea la similitud con nuestra palabra en español, gimnasio. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Le está diciendo a Timoteo: ejercítate como si estuvieras en un gimnasio para la piedad, para la eusebia. Eu bien y sebomai viene de reverenciar, postrarse, adorar. O sea, ejercítate para postrarte bien, para la piedad. El sinónimo de la piedad en la Biblia, y vamos a utilizar el concepto de Jerry Bridge, o sea, en la Biblia piedad y, y devoción es esencialmente la misma cosa. Y Jerry Bridge dice que piedad es aquella devoción a Dios, utiliza esta similitud, es aquella devoción a Dios que tiene por resultado una vida que agrada a Dios. O sea, nadie puede tener una vida que agrada a Dios sin piedad, sin devoción. Una persona que tenga devoción o piedad tiene que tener una vida que agrada a Dios. Ambas cosas no son excluyentes, al contrario, una cosa es base o consecuencia de la otra. La devoción es la base, la piedad es la base para la vida que agrada a Dios. No vamos a estar leyendo cada texto para que ustedes puedan después leerlo con calma, pero ahí está algunos textos lo van a estar viendo en el camino para que ustedes puedan verlo con calma, después lo lean y los disfruten. ¿Qué es la devoción? Nosotros tomamos un triángulo del mismo autor, de Jerry Bridge, que se basa en tres textos: Salmo 42, primera de Juan 4:8 y primera de Pedro 1 al 17. Y nos está diciendo que la devoción a Dios está compuesta por un deseo de Dios, por el amor de Dios y hacia Dios, y el temor de Dios. Recuerden que este término, este concepto de temor de Dios no significa miedo, sino respeto y reverencia. Por lo tanto, lo que nos lleva a inclinarnos, a postrarnos delante de Dios, es tener ese deseo por Él, amarlo y tener un respeto profundo hacia su persona. Eso es lo que nos dice la Biblia. Ahora, ¿cómo lo veían algunos hermanos en la historia? Según los puritanos, y ahí está la pregunta 16 del Catecismo para Niños de Westminster, esa pregunta nos decía: ¿dónde está Dios? Y nos decía, la respuesta era: Dios está en todas partes. Y según Leland Ricken, en un manual de desarrollo de espiritualidad, de formación de espiritualidad para el cristiano, para el educador cristiano, él definió lo siguiente: la meta de la espiritualidad no es elevar el alma del individuo por encima de las actividades terrenales al cielo, sino traer al cielo a las actividades terrenales. Si ustedes se fijan en esos dos conceptos del catecismo menor, si Dios está en todas partes,
Entonces la espiritualidad no consiste en nosotros tener como una especie de nirvana espiritual, un desarrollo interno superior al de todas las demás personas, una elevación hacia lo alto, sino más bien, ya que lo alto está aquí en todas partes, en nosotros estar conscientes de que el cielo está en nuestras actividades terrenales, que todo lo que hagamos, nosotros estemos conscientes de esta presencia divina. Por lo tanto, siguiendo con este concepto de los puritanos, ¿cómo veían ellos la devoción? Ellos daban prioridad a lo espiritual. Sobre todas las cosas, ellos daban prioridad a lo espiritual. En segundo lugar, ellos veían una vida cristiana y balanceada. Veían el desarrollo de esta piedad como algo personal, pero también lo veían como algo colectivo. Usted no podía decir que usted tenía una vida cristiana balanceada si su piedad consistía solamente en una serie de ejercicios personales, sino que también había una colectividad que practicaba esta piedad en conjunto. Además de eso, estaba la parte de los afectos y de los intelectos. Los afectos no van contra el intelecto, ni el intelecto contra los afectos. Hay veces que uno ve la devoción como que tiene que tener mucha emoción y menosprecia el intelecto. Hay veces que se tiene mucho intelecto y se menosprecia la parte afectiva. Los puritanos no lo veían así. Veían que nosotros teníamos que tener una devoción a Dios, un amor, un respeto hacia Él, una eusebeia, un postrarnos bien, tanto con nuestras emociones como con nuestro intelecto. El tercer aspecto que ellos veían, los puritanos, es que toda la vida pertenece a Dios. Es decir, que no hay una división entre lo secular y lo sagrado. Muchas veces se entiende como, bueno, yo la parte de devoción es la parte de lo bonita, de los domingos, de cuando yo voy a la iglesia o de cuando estoy sirviendo más allá de las fronteras, lo que sea. Pero no, realmente, como no hay división entre lo secular y lo sagrado, usted puede estar teniendo una vida de devoción, tanto revisando un libro de contabilidad como estando desplegado en el campo misionero. En ambas partes usted está ejerciendo piedad a través de lo que hace. Según los pietistas, este movimiento fue desarrollado principalmente en Alemania, los puritanos se desarrollaron principalmente en Inglaterra, y los pietistas fueron una reacción a la reforma, porque la reforma trató de volver otra vez a las sendas antiguas, al origen del cristianismo, porque ya se había perdido en la Edad Media, fruto de la tradición, muchas de las prácticas cristianas originales. Pero 100 años después, penosamente, de la reforma, ya la reforma también había caído en lo mismo, había perdido muchas de estas prácticas devocionales y de bendición espiritual, y entonces había caído en lo mismo. Por lo tanto, los pietistas en Alemania tratan de hacer lo mismo que hizo la reforma 100 años antes, de volver al origen. Y para ellos, ¿qué era la devoción? Bueno, ahí tienen el texto en que se basan ellos. Lo primero que ellos dicen que lo principal es trabajar en el corazón. No consiste en acciones, sino en una transformación, en un cambio de corazón a lo interno. Recuerden que para los judíos, y es el concepto que tenemos en la Biblia, el corazón era el centro de nuestro razonamiento, de nuestras emociones, todo lo que era interno estaba ahí en el corazón. Emociones, pensamientos, razonamiento, la mente. Ellos dicen, mira, realmente tiene que haber una transformación interna. La acción sigue a la esencia. Lo principal es la esencia, ser transformado por dentro, para entonces nosotros poder actuar en consecuencia. Ser antes que hacer, en pocas palabras. Eso es lo que pensaban los pietistas hace muchos años. En segundo lugar, ellos entendían que el poder de la comunión colectiva renovada. Ellos entendían que tenía que haber una comunión colectiva, una comunión en conjunto, la iglesia entera, pero que teníamos que ser renovados todos juntos. ¿Cuáles eran los obstáculos de esa renovación colectiva? Ellos veían en aquella época que había una enfermedad, la enfermedad de la prisa versus la vida paciente. Si usted todo lo está haciendo muy rápido, no va a poder tener la paciencia y el tiempo suficiente para poder sentarse a meditar, a pensar, a ver las cosas como Dios la ve. Por lo tanto, ellos veían eso, que había una enfermedad. No se podía poder meditar con prisa. Entonces había una enfermedad de la prisa versus la vida paciente. Eso
afectaba lo que era la comunión colectiva. También ellos veían que había un entretenimiento disfrazado de adoración y alabanza. Eso era en aquella época, no estamos hablando de estos días. Ellos veían que podía haber más entretenimiento en la adoración, en la alabanza, un deseo de hacer un espectáculo, de presentar algo que puede ser hasta perfecto o muy bonito, lo que usted quiera, pero no había una intención de corazón de alabar a Dios. Eso podía ser, la intención de corazón podía ser inclusive quedar bien, como si fuera un concierto, como si fuera un espectáculo. Y eso afectaba lo que era la comunión colectiva renovada. Ellos también veían como un obstáculo a esta comunión colectiva renovada la mentalidad consumista, o sea, el deseo de consumir muchas cosas, de consumir bienes, de servicios, estar solamente comprando cosas por ver la última novedad. Dice, eso pone en el corazón un peso que no nos permite vernos delante de Dios con tranquilidad. Sin embargo, había algunas cosas que sí ayudaban a la formación espiritual colectiva. Ellos te decían que la iglesia reformada siempre tenía que estar reformándose. Uno no debía de quedarse tranquilo, sino ver cómo la iglesia podía reformarse siempre, podía estar creciendo. Si todos estamos creciendo a la imagen y semejanza de Dios, entonces la iglesia entera en conjunto debía estarse reformando para seguir creciendo también a su imagen y semejanza. Pero muchas veces eso no sucedía. Por eso era que ellos decían que teníamos que tener una eclesiola en iglesia, o sea, una iglesia dentro de la iglesia. Dice, mira, hay muchos hermanos que realmente son esos que tienen el deseo de tener una devoción. Son como iglesias dentro de las iglesias. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver cómo nos unimos y cómo con esas iglesias dentro de las iglesias para tener comunión los unos con los otros. Ellos también entendían que podíamos aprender sufriendo juntos. Eso es interesante. Ellos decían que cuando sufríamos, todos crecíamos y aprendíamos juntos. ¿Qué más decían ellos? Bueno, ellos decían que nosotros teníamos que regresar al mundo en dos sentidos. Había un sentido en que nosotros teníamos que contender contra el mundo, contra la filosofía del mundo, contra esta forma de pensar del mundo que nos rodea, pero que a la vez teníamos que tener un amor por el mundo. ¿En qué sentido? Amar a nuestros semejantes, amar a nuestros prójimos. Entonces aunque teníamos que contender con esta filosofía del mundo que nos podía arropar, sin embargo nosotros podíamos amar a nuestro prójimo y teníamos que vivir en medio de estas dos cosas. Bueno, ahí están los conceptos bíblicos sobre lo que es una vida de devoción y lo vimos también un par de ejemplos históricos de cómo lo vean los puritanos, un movimiento de los siglos 15, 16, 17, hasta nuestros días en Inglaterra, y pietistas, los mismos periodos, sobre todo 17, 15 también, en Alemania. Por lo tanto, ya la mesa está servida, mis queridos hermanos. Vamos a ver ahora algunas disciplinas espirituales que podemos ver internamente, que podemos nosotros ver. Segunda de Timoteo 3:16, ese texto lo voy a leer. Vamos a ver primero la lectura de la palabra de Dios. Dice la Biblia, toda escritura es inspirada por Dios y útil. Noten la característica de la Biblia, es inspirada, es exhalada, ese término inspirar realmente en el original es exhalar. Toda la escritura es exhalada por Dios, sale de Dios y es útil. ¿Para qué es útil? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Por lo tanto, el único libro que tiene promesa de vida eterna, de construir, de enseñarnos, de hacer algo espiritual en nuestra vida, es la Biblia. Por lo tanto, lo que debemos de tratar de hacer es ir a la Biblia directamente. Hay muchos libros devocionales por ahí, hay muchas lecturas devocionales, las cuales no estamos diciendo que son malas en sí mismas, son buenas, hechas por buenos autores. Sin embargo, ninguno de ellos es inspirado. Por lo tanto, si usted quiere utilizar estos libros devocionales o estas cosas que hay por ahí, puede ser hasta aplicaciones que le mandan 1 y 2 versículos, pues usted puede hacerlo, pero hágalo antes o después de su lectura de la Biblia.
pero no hay nada que vaya a poder sustituir la lectura de la Biblia. Hay gente que oye sermones y sustituye la lectura de la Biblia por escuchar un sermón. Nuestra sugerencia es que no haga eso, porque no hay ningún sermón, no hay ninguna lectura, no hay ningún libro que haya por ahí escrito por un ser humano que sea inspirado, solamente la Biblia. Por lo tanto, es a ella que nosotros tenemos que ir directamente. Si usted quiere, búsquese un diccionario, búsquese alguna de estas ayudas que hay que le pueda servir para poder hacer buenas interpretaciones y léala. Hay un método, hay diferentes métodos. Aquí en la práctica ustedes van a poder reunirse con quien esté pasándole este material para poder ver estas diferentes formas de leer la Biblia. Hay uno que le llaman lectio divina o lectura de Dios o lectura divina, que es muy fácil. Es una de mis favoritas por lo fácil que es. Usted lee la Biblia y la reflexiona, lee, la reflexiona, se para un tiempo y analiza lo que está leyendo. Ora el texto de la Biblia. No es que repite el texto, sino que lo ora. Toma el sentido del texto y ora lo que ahí significa. Luego piensa cómo aplicarlo y la aplicación tiene que ser medible, cuantificable y observable, una cosa en concreto. Y por último, usted obedece eso que usted acaba de extraer de la Biblia. Por lo tanto, él lo tiene, reflexiona, ora, aplica y obedece. Y en este canal donde va a estar publicado, creo que hay ejemplos, como 11 ejemplos, sobre cómo hacer devocional con lectio divino. Después nosotros tenemos SPECA, que es un acróstico en inglés, y realmente lo que significa es que usted el texto que está leyendo, usted mira qué pecados hay, qué promesas hay, qué ejemplos hay en el pasaje, ya sea positivos o negativos, qué mandamientos están en ese pasaje, qué conceptos, qué conocimientos teóricos usted puede extraer de ese pasaje y también aplicaciones prácticas que sean medibles, cuantificables y observables. Tenemos también el método histórico gramatical, que según Berkhoff, que es un teólogo de mucha reputación, decía que de cada texto nosotros teníamos que interpretar, sacar 3 interpretaciones. Interpretación textual, o sea, qué es lo que nos dice el texto por su gramática, qué es lo que nos dice el texto por la composición que tiene, la parte histórica, cómo se entendió ese texto por los primeros personas que escucharon eso, y la parte teológica, que nos dice la Biblia completa sobre ese texto y que han dicho otros autores cristianos sobre el mismo. Es un poco más complejo pero vale la pena hacer. También la persona que le compartió este link, pues puede hacer este tipo de prácticas con ustedes. Después hay planes de lectura también, que son muy conocidos, que te enseñan que a través de estos planes de lectura puedes ver la Biblia entera a través de un año. Y también están los salmos y los proverbios por fecha. Por ejemplo, si hoy fuera el día 1, para hacer el cálculo rápido, usted le va sumando 30 a cada salmo. Y así usted va a saber qué salmos leer. Esa es la ventaja de este método, es que usted nunca va a tener, pues, ¿dónde fue que me quedé? Sino que simplemente con la fecha usted va a saber qué leer. Por ejemplo, si hoy fuera día 1, pues usted se lee el Salmo 1 más 30, el Salmo 31 más 30, el Salmo 61 más 30, el Salmo 91 más 30, el Salmo 121. Y ahí se leería 5 salmos. Y se leería Proverbios 1. Eso significa que en 30 días usted pasaría por todo el libro de Salmos y se leería todo el libro de Proverbios. Esa es la ventaja de ese método, que como es con la fecha, usted no va a estar perdido con cuál fue la última parte en la cual yo me quedé. La otra parte es la memorización, o sea, usted puede tener un plan, hay algunas aplicaciones como en las de versículos espada, etcétera, para poder memorizarlo. De hecho, el Señor citaba las escrituras. Y si usted piensa, él no andaba con un rollo del Antiguo Testamento. Es decir, que aparentemente, obviamente, la tenía memorizada. Y los apóstoles también hicieron lo mismo. Por lo tanto, memorizarla es bueno porque puede en un momento dado el Espíritu Santo utilizar todo eso que usted tiene en su memoria para un momento dado traérselo otra vez a la mente. Tenga un plan, escríbalo, revíselo y medítelo, eso lo va a ayudar porque, para que no sea solamente repetir palabras, sino que usted pueda conceptualmente irlo asimilando. Repítalo de diferentes maneras, eso también ayuda. Escríbalo en sus propias palabras, busque aplicaciones, órelos. Todo esto le va a servir para usted hacer una buena memorización
de las Escrituras. Recuerden que estamos viendo las partes de desarrollo interno, prácticas individuales devocionales. Tenemos la oración. Usted puede orar en meditación, meditando algo que usted ha leído. Usted puede orar la palabra, como dijimos hace un momento, tener un texto de la palabra y orar su significado. Usted puede dedicar un minuto de cada hora para preguntarle a Dios qué quiere el Señor que usted haga en la próxima hora. Y en la siguiente hora usted le dedica otro minuto para preguntarle al Señor qué usted quiere, qué Él quiere que usted haga en su próxima hora. Y así, eso hará que usted en todo momento esté más consciente y más alerta de la presencia del Señor en su vida, en cada hora que pasa del día. En momentos especiales, usted puede orar en comunidad, etcétera. Diferentes formas de oración. Lo importante es que se ore, que eso es un arte que muchas veces se ha perdido. Mientras más espiritual es la práctica, más difícil es de hacer. Está la adoración privada y pública. La adoración proscuneo es postrarse en homenaje, reverenciar. Esto puede incluir la alabanza. Muchas veces la persona entiende que la adoración es alabanza, cantar, pero realmente trasciende el concepto de cantar. Es tener un corazón hacia Dios, un corazón centrado a Dios, un corazón que se postra delante de Él. Esa adoración puede ser tanto pública como privada. Tenemos otras prácticas como es el ayuno. El ayuno es una abstinencia voluntaria de alimentos con fines espirituales. No es pasar hambre. Hay gente que está a dieta y eso es muy bueno, eso es saludable, pero la dieta no es lo mismo que un ayuno. El ayuno usted se abstiene de manera voluntaria, no es que tiene una prescripción médica, con fines espirituales. Usted va a invertir poco tiempo en alimentarse ese día para poder aislarse o poder dedicar más tiempo para acercarse a Dios. Está el silencio, que hay veces que es difícil, uno no le gusta mucho el silencio, tanta la bulla que nos rodea que uno le da dificultad del silencio. Pero es una abstención voluntaria y temporal de hablar para alcanzar algunas metas espirituales, para estar pensando en algo. La soledad va muy unida al silencio, porque si usted está solo no va a poder hablar con persona alguna. Es un retiro voluntario y temporal a la privacidad con propósitos espirituales. Usted se aísla y hay veces que uno se puede ir con algunos amigos. Algunos amigos le llamo yo algunos libros. Y uno puede irse con Spurgeon, con Richard Baxter, con quien usted quiera, su autor favorito, y se va ahí con estos libros, se va con su Biblia ahora, lee algunos pasajes piadosos. Tiene un tiempo de soledad con Dios. La meditación es como rumiar, una misma idea. Si usted recuerda el concepto de rumiar, las vacas lo hacen, se comen algo, lo mastican, lo tragan, vuelven y lo traen a la boca, vuelven y lo mastican, vuelven y lo traen. Eso es rumiar. Y esa es la idea de meditar. Es rumiar, traer durante todo el día una idea, un concepto que usted pudo leer en la mañana, en su tiempo de lectura. Llevar un diario también es muy bueno, porque nos recuerda las obras de Dios. No es un mandato, pero sí nos ayuda a recordar las obras de Dios en nuestra vida. Nos permite autoevaluarnos también, nos ayuda a autoevaluarnos, ver cómo estábamos hace un tiempo y cómo estamos ahora. Nos ayuda a meditar, nos ayuda a expresar nuestros sentimientos por escrito. Hay personas que necesitan expresarse por escrito. Nos ayuda a recordar la Biblia también, poniendo todo esto en orden. Nos ayuda a dejar un legado espiritual a nuestros hijos, a nuestros nietos, que van a poder ver esos diarios y poder ver qué pensamos nosotros y cómo Dios estaba lidiando con nosotros en algunos momentos de nuestra vida. Bien, ahí nosotros vimos ya la parte de individual, la parte personal. Vamos a tratar de ver ahora algunas disciplinas espirituales piadosas que son externas y colectivas. En ese sentido tenemos la mayordomía, pues colectiva porque afecta a los demás, aunque es algo personal, pero realmente afecta a nuestro entorno. La mayordomía de qué? Bueno, del tiempo, sobre todo del tiempo. El tiempo es corto y tenemos que saber utilizarlo. Hay gente que, yo no sé si usted en su país, usted ha visto estos tipos de revistas que dicen mata tiempo. Yo recuerdo un pastor que decía hace mucho tiempo que, valga redundancia, que matar el tiempo era uno de los peores crímenes que se podía cometer. Entonces el tiempo es corto, debe ser aprovechado, hacer una buena mayordomía.
Otra cosa, algunos antiguos llamaban a esto carpe aeternitate, por si acaso ven ese término en algunos sitios. Eso significa usar el tiempo para la eternidad. Hacer que este tiempo, este momento que estamos viviendo en el presente, tenga peso para la eternidad, tenga un valor eterno, que no sea algo sumamente, que sea algo banal, sino que tenga un peso para la eternidad. Uno puede invertir en eso. Recuerden que el tiempo perdido no puede recuperarse. El tiempo que se fue ya no vuelve. Otra cosa en cuanto a la mayordomía es el uso sabio del dinero. Dios es el dueño del oro y de la plata. Por lo tanto, dar es un acto de adoración y refleja fe en la provisión de Dios. Nosotros no queremos manipular este tipo de conceptos como hacen algunos que te dicen, mira, si tú siembras, por ejemplo, 10 pesos, vas a cosechar 100, porque eso no necesariamente es así. Porque muchas veces ese siembra 10, se siembra conmigo. O sea, tú me das a mí 10 y Dios es el que te va a devolver 100. Cuando Dios no le te devuelve 100, entonces tú te irás con Dios, pero tú me lo diste a mí. Fui yo que te dije eso. Dios no te prometió que si tú le dabas 10, te iba a devolver 100. Lo que te promete es bendecirte, sí, y no bendecir tu corazón y que tú reflejes tu fe en Él, en tu provisión hacia Él. Eso sí. La simplicidad, muchas veces queremos vivir con marcas, con estatus de algunas cosas y eso nos trae afán, nos trae vidas cargadas. Y una buena mayordomía es tratar de vivir de una manera simple, de una manera sencilla, sin muchas complicaciones. Otros tipos de devoción colectiva es la sumisión. Esa es una forma sencilla de entender que no siempre nosotros debemos tener nuestra propia vía, que no siempre nosotros tenemos la razón, que no siempre se tienen que hacer las cosas como nosotros decimos. Entonces la sumisión a la colectividad, al liderazgo, es una forma también de poder desarrollar una vida sencilla, una vida de devoción, una vida de piedad. El servicio en sentido general, cuando proviene de un corazón entregado. El evangelismo es una forma de adoración también colectiva. El evangelismo es un mandamiento. Tenemos que evangelizar, tenemos que discipular. No es una opción. Por lo tanto, en nosotros cumplir con estos mandamientos nos va a servir para poder andar y hacer estas cosas. La confesión, confesar nuestros pecados delante del Señor, poder confesarlos unos a los otros. Celebrar, muchas veces no se ve la celebración como algo digno, ¿verdad? Como no se ve como una disciplina espiritual, pero realmente la celebración, eso es algo central en todas las disciplinas espirituales. Si un espíritu de festividad, gozoso, realmente las disciplinas se convierten en algo aburrido, una herramienta que saca el aire en manos de un fariseo, realmente. O sea, nosotros debemos de gozarnos en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en lo que Dios nos está permitiendo realizar. Cada vez que vemos esos avances, pues tenemos que gozarnos en él. Esa es la parte. Siempre acostumbrémonos a celebrar, no solamente estar haciendo cosas, sino a celebrar. Y bien, hasta aquí llegamos. Fíjense que fue algo corto, fue algo sencillo, fue algo teórico, solamente para traspasar lo que son estas verdades básicas. Y yo espero que con la persona que le compartió este link, ustedes puedan practicar cada una de estas cosas que vimos. Gracias, mis hermanos queridos. Tratamos de hacer esto lo más corto posible y yo espero que Dios los bendiga y que les haya podido ser de utilidad. Que Dios los bendiga mucho y hasta una próxima ocasión.